tenemos la oportunidad de continuar con el diálogo y recibir a nuestros invitados, así que vamos a empezar dándoles la bienvenida. Voy a comenzar por aquí. Bienvenida Lorena Madsen, diputada de Cambiemos de la Unión Cívica Radical. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Voto a favor, bueno, está el pañuelo allí por mí, así que voto a favor del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. El diputado Pablo Torello, de Cambiemos, que votó en contra del proyecto. Así que tenemos ahí diputados de un mismo bloque con distintas posiciones. Bienvenida Luciana Rayet, primera presidenta mujer de la Juventud Radical. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bienvenida Pamela Bulacio, que ya estuvo hace algún tiempito por aquí para hablar de otro tema, docente a nivel primario, licenciada en Educación. Bueno, a todos, gracias por estar y gracias por aceptar también la posibilidad de seguir compartiendo ideas, diría yo, más que debatiendo, ¿no? Intentando buscar algunos consensos, aunque sea muy complicado en un tema como este. ¿Cómo están viviendo estas horas que son definitorias, aunque el resultado parece estar bastante claro en el día de hoy? Voy a comenzar por aquí, por las damas. Bueno, la verdad que en el caso particular, después de la campaña que se hizo, un orgullo que se haya dado el debate con la altura que se dio en el Congreso, los distintos expositores, tanto en diputados como en senadores, realmente creo que ha sido un ejemplo del debate. Pero bueno, obviamente viendo tantos jóvenes, yo vengo de la marcha, de las plazas, de las calles, el compromiso de los jóvenes ha sido realmente conmovedor y por ahí, como decían en algún reportaje, algunos jóvenes entrevistados, creo que esto es un proceso que arrancó y que no va a parar porque se trata de ampliar derechos, se trata de salvar vidas realmente. Yo creo que con el resultado negativo del Senado no se salva ninguna vida. Creo que eso hay que desmitificarlo. La verdad, van a seguir ocurriendo los abortos en forma clandestina. Yo no estoy a favor del aborto, estoy a favor de que tengamos la posibilidad o que brindemos la posibilidad de una política pública para algo que existe, que existió y que va a seguir existiendo. Vamos a tener tiempo para dialogar todos, nos vamos a quedar hasta el final del programa todos, pero quiero aprovechar también preguntarle al otro diputado aquí presente y con una posición diferente, ¿cómo vivió el camino o el trayecto entre lo que fue el debate en diputados y lo de hoy en el Senado? Y todo lo que seguramente muchos de nosotros vamos a coincidir es que hemos aprendido, hemos escuchado, hemos debatido y eso de alguna manera es una buena noticia, independientemente del resultado. ¿Cómo lo vivió usted? Bueno, primero reconocer un gran valor del presidente, que fue el que habilitó para que se pudiera hacer el debate, sabiendo de que él le gustaba la vida, digamos, no le gusta el tema del aborto, pero lo habilitó porque indudablemente es una demanda de la sociedad. Discúlpeme que lo ponga entre paréntesis, pero a todos nos gusta la vida, diputado. Bueno, bueno, está bien, todos decimos lo mismo. Pero bueno, ahí es donde tenemos la diferencia. Pero justamente mientras no acusemos al otro de algo malo, yo creo que podemos discutir todo. Bien. Entonces, nosotros creemos que tenemos que ir por otro camino. Pero bueno, ¿cómo lo hemos vivido? Y lo vivimos como una desazón grande en diputados la noche de la votación. La noche de la votación, hasta poquitito antes ganaba el no, era rechazo del proyecto. Terminó ganando el proyecto, así que pasó a senadores. Y bueno, y ahora un poco comparto absolutamente lo que acaba de decir Lorena, sí, con el tema de el aprendizaje, lo bueno que está pasando todo. Después vamos a discutir las otras cosas, pero claro que sí. para mí es muy bueno lo que está pasando. Ahora, lo que sí también creo de que se debatió demasiado poco. Es poco tiempo el debate, y para una cosa tan importante y tan sensible para todos. Yo quería preguntarte, porque una de las cosas que más llamó la atención a lo largo del debate, tanto en diputados, pero ahora en Senado quedó por ahí más marcado porque ya estábamos todos atentos viendo la televisación permanente, y en lo que han coincidido todos los sectores es el bajo nivel académico de los expositores, no en el debate, sino de los legisladores. ¿Cómo te afecta a vos, teniendo una postura, ver que por ahí los que también están de tu postura tienen determinados argumentos que uno dice, no me estás ayudando con este tipo de argumentos? No, sí, lo noté como docente y licenciada en Educación, me llamó la atención la poca fluidez verbal de algunos expositores, de algunos senadores, la poca fluidez de vocabulario, defectos en su lectura,
creo que tienen que ser ejemplificadores porque están ocupando un lugar muy importante. Y algunos no tenían claridad de expresión tampoco. O sea, pensar que estas personas tienen que legislar da un poquito de... Sí, nervio. porque después nos quejamos de los chicos que no tienen una lectura fluida, que no tienen una expresión oral como corresponde, y bueno, estamos hablando de legisladores, Claro. entonces, ¿qué podemos pensar de ahí para abajo, de un alumno de la escuela secundaria o de la escuela primaria? No, totalmente. Aprovechando que estamos hablando de jóvenes, lo plantea Pamela, quiero preguntarte, Luciana, ¿cómo lo vieron ustedes desde la juventud? Y sobre todo, por supuesto que hubo juventud en ambas posturas, esto digo para ponerlo en claro también. ¿De qué manera se trabaja para lo que vendrá? Digo, ¿desde qué lugar se trabaja para lo que vendrá? A propósito de este aprendizaje que me parece que es un poco de todos. Justamente hoy se iba a debatir si se pensaba en las nuevas generaciones, porque claramente es una ley y es una discusión que es transversal, no solo a todos los partidos políticos, es transversal a todas las generaciones. Digo, pensemos que abortan nenas de 12 años. Yo quiero hacer, en principio, dos análisis interesantes. El primero, que ha fracasado la educación sexual integral en la Argentina. Hay que decirlo, porque se lo sabe, pero hay que decirlo, fracasó, porque no se aplica en todas las provincias. Yo vengo de Santiago del Estero, de una provincia donde el fin de semana murió Liliana Herrera, que tenía 22 años y 2 hijas, y dejó huérfanas a 2 hijas. ¿Sabes cuál es el análisis que hago? Que la mató un Estado ausente. ¿Sabes cuál es el análisis que hago? Que la mató el miedo a la condena, porque esa mujer llegó tarde al hospital por miedo a ser penalizada, a ser condenada. Aquí hay otra cosa que nosotros hoy, los senadores y senadoras de la Nación, tendrían que haber sido responsables y no lo han sido. ¿Sabes por qué? Porque se puede estar moralmente en contra del aborto, claramente, pero se tiene que estar a favor de la salud pública, y esto se trata de eso. Los abortos existieron, existen y van a seguir existiendo. Me quiero tomar de esto último que vos decís, pero para preguntar en realidad propuestas, digo, independientemente de posturas concretamente. En algún momento, supongo que el otro día lo hablábamos acá, ¿no? Hablábamos un poco de esta sensación que nos queda, a pesar de tener una constitución que habla de un Estado laico, de que todavía tenemos mucha cuestión que cruza a la Iglesia católica en particular, aunque creo que a todos los credos, y el Estado. En algún momento nos deberemos ese debate seriamente. Y me pregunto cuáles son las propuestas que se pueden hacer, entendiendo que las posiciones no se pudieron encontrar. Digo, ¿hay otras propuestas, además de no a este proyecto? Yo creo que es muy importante educar, concientizar, prevenir, y cuando hablamos de salud pública, no apuntar solamente al aborto. Nosotros tenemos una gran brecha y una gran deuda con la salud pública. Con respecto a la señora que murió en Santiago del Estero, en Las Lomitas, Santiago del Estero es una provincia que tiene... Loreto se llama la ciudad en la que murió Liliana Herrera. En Loreto se fue a atender, pero era de Las Lomitas. Entonces, No, en la capital se fue a atender. bueno, el tema es que mi mamá es de Santiago del Estero y es impresionante la deuda que hay en la salud pública de Santiago del Estero, porque no puede ser que esta señora no tenía luz, no tenía agua potable, viven en la desidia. Entonces, cuando nos preocupa que una mujer no muera por causas del aborto, me tiene que preocupar a mí también como legisladora que esta señora no tenía condiciones dignas de vida porque no tenía ni luz, no tenía ni agua, y en el campo, en Santiago del Estero, viven en las casas con las vinchucas. Entonces yo no puedo tener como legisladora el doble discurso y ponerme un pañuelo porque garpa y porque trae votos, pero me estoy olvidando de la gente de mi provincia que se está muriendo porque no tiene condiciones dignas de viviendas, de salud. Y las personas que viven en el campo, como esta señora, tienen que hacer kilómetros para trasladarse a un hospital, sea el de Loreto o sea el de la ciudad de Santiago del Estero, porque a donde viven no tienen ni una salita de primeros auxilios. Y lo puedo decir porque, como te digo, mi mamá y mi papá son de Santiago del Estero, y el año pasado mi mamá se descompuso, fue a pasear, porque no vive en Santiago, tiene una casa de vacaciones,
se descompuso porque tenía una neumonía y como en el hospital del pueblo no tenían ni siquiera un aparato para hacerle una radiografía, le diagnosticaron cualquier cosa y la tuve que ir a buscar y traerla para atender en Buenos Aires. Perdón. ¿Qué hacemos con una persona como la señora Herrera, que vivía en el campo criando cabras, si no tiene plata para trasladarse a la ciudad? No solamente corre el riesgo de morir por un aborto, sino por una neumonía, por un ACV o por lo que sea. Entonces los legisladores, cuando me hablan a mí de salud pública, pónganse las pilas y ábranme de salud pública, pero de todo lo que atañe a la salud pública, no solamente del aborto, porque ahora con eso ganan votos, porque eso me parece mucho caretaje también. Discúlpame, yo creo que cuando hablamos de salud pública hablamos de un conjunto de medidas que tienen que ver con esto. No discutimos. Seguro, lo que vos pero decís. entonces tiene que haber hospitales equipados. Acordamos de lo que vos decís y hablamos de una ausencia del Estado posiblemente en esos otros puntos que vos también mencionás. Pero lo que estamos discutiendo hoy puntualmente es si estamos defendiendo realmente, porque si vamos a hablar de doble discurso, el discurso también de la defensa de las dos vidas es un discurso también doble, hipócrita, que tapa una realidad que existen, porque cuando una mujer toma la decisión de realizarse un aborto, lo hace en su privacidad, como decía Luciana, con miedo al juzgamiento no solamente del Estado, sino también de la sociedad. Y bajo ese parámetro tiene que tomar esa decisión. Y todas las propuestas, como vos decías, que podamos realizar, no entran en la intimidad de la mujer cuando toma esa decisión, y menos en un Estado donde no te da el contexto que vos necesitas como para animarte realmente. Lo principal que tenemos que sacar acá o ponerle luz es que el aborto existe más allá del pensamiento de cualquiera de nosotros. Claro. Seguro, pero hay que trabajar Lo para que que vos no decís exista. de políticas públicas Acá es real, lo que vos acá decís no que se pasa en trata Santiago del de Estero, aborto hay que legal combatirlo o con otras aborto cosas. clandestino, se trata de no aborto, porque vos no podés solucionar muerte con otra muerte. Pero no es utópico, Pamela, No, son dos pensar en cosas no diferentes, aborto. estamos No es utópico. mezclando los dos temas. Yo creo que tiene que haber mucha educación sexual, En mi campaña, concientización. En mi campaña el año pasado. Y tiene que haber educación sexual, no solamente también por el aborto, sino porque no se puede, hay que concientizar en el tema de Te cuento un caso enfermedades, en no mi puede provincia. ser todo tan liviano Te tampoco. cuento un caso en mi provincia, en mi campaña, las mismas personas que me pedían que vote en contra de la legalización del aborto, me decían por favor que se modifique la ley de educación integral que está desde el 2006 y que ha fracasado, como dice Luciana, ha fracasado, porque las mismas personas que hoy están en la postura de defender las dos vidas son las mismas personas que no permitían, o si son docentes, no daban o no querían dar clases de educación sexual en las escuelas, o padres que no permitían que sus niños tengan acceso a esa información, porque el fundamento estaba en que los niños tenían más tempranamente actividad sexual. Bueno, Entonces, si vos estás desde el informada, mismo lugar, el ¿Puedo ministro, hablar? ¿Me van a acusar de Vamos a machista escuchar el ministro de la local? Nación, Perdón. Alejandro Finocchiaro, y Vamos el a ministro escucharlo de hablar, por provincia, favor. Gabriel Sanchezini, bajaron, y nosotros como docentes tenemos la obligación de trabajar educación sexual en los colegios, Pero no ocurre. porque es una bajada curricular del ministerio. Sí, Pamela, no pero puedes no hacer caso sucede, eso es omiso. real que no Bueno, sucede, no entonces sucede. ahí tendría que haber un control en las escuelas que no se cumple lo que está bajando del ministerio. Nosotros Perdón, somos empleados del ministerio. vamos a escuchar al diputado que quiere opinar. muchas mujeres, Pablo. Demasiadas para mi gusto. Qué bonito. Si no, porque no me dejan hablar. tengo razón. Hable. El tema es, yo estoy de acuerdo con ella de que hay que volver a educar, porque fracasó. Ahora, no conseguimos nada diciendo que esto es hipócrita o que yo no. Pedí que no pongamos adjetivos. Y me parece que lo que hay que hacer es construir. Hay que ver cómo podemos hacer, porque la solución es... Yo estoy de acuerdo con ella que la solución no es legal o no legal. La solución es que no haya. Exactamente. Es una Entonces utopía. ¿Cómo te podemos... enterás? No, perdón, es una utopía. Está bien, para vos sí. Es que Muchas justamente cosas por son eso utopias. estamos ¿Por qué? Porque discutiendo. lo sufren Pero no puedo personas. Pero hablar. el tema es cómo te enterás. Si vos lo tenés legalizado, lo podés contener y generas No, un no sistema. estoy que de acuerdo porque entra que un podés orientar montón a la de otras mujer. cosas. Vas a Entra un contener montón y de vas otras a cosas. orientar a la mujer que va a hacer un aborto, tiene que tener un andamiaje psicológico después de Por esa eso, situación. se lo garantizás legalizándolo. Se lo vas a garantizar No. cuando ibas a un hospital y te dan turno para Cuando dentro de llega 15 porque al están Estado, se lo colapsados. podés garantizar. Luciana. Hay que Sí. evitarlo. Yo creo que hoy no solo eran responsables de
de la vida de cientos de miles de mujeres. Porque te aclaro, yo vivo en mi provincia, soy de ahí, nací en un pueblo del interior también y me crié en esa provincia. La que empezó con los adjetivos es la señora que me dijo a mí que ganaba votos con este pañuelo. Y yo no soy legisladora, te cuento. No hablé a mí puntual no de me vos, votó. no te dije vos Estaba ganás. refiriendo a mi Pero no provincia. pelees. No, Estaba dije los refiriendo a mi legisladores, provincia. la mayoría de Bueno, los legisladores. termino. Yo creo que hoy el debate en el Senado de la Nación y la responsabilidad de estos senadores y de estas senadoras era también discutir sobre el Estado que queremos. Si nosotros queremos un Estado que nos diga cómo vivir o si nosotros queremos un Estado que verdaderamente nos dé herramientas para mejorar nuestra vida. Porque aquí también se trata de legislar sobre realidades. Ojalá no existieran los abortos, ojalá las mujeres no tengan que morir en la clandestinidad, ojalá no pase esto, pero la realidad es que sucede y a todos los jóvenes hay un mandato generacional, están desoyendo un mandato generacional que se lo ve en las calles, que es el de pedir por la vida de muchas mujeres. Luciana eso no y a es así todos, tampoco. vamos a seguir con el debate. El momento de los cierres de los presidentes de bloques en el Senado de la Nación, así lo estábamos viendo al senador Pino Solanas, en un pequeño debate con la presidenta de la Cámara por algunas cuestiones, pero es el momento de los cierres. Tienen 30 minutos cada uno de los presidentes de bloques para cerrar. En el final de esta sesión llegará el momento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que va a ser quien cierre por Unidad Ciudadana en lugar de quien es el titular realmente de la bancada. Y llegará el momento en el que en Cambiemos se divida este cierre entre dos senadores que van a estar llevando adelante la palabra, la senadora Elías de Pérez y el senador Naidenov, además de Miguel Ángel Pichetto, que lo hará por el Partido Justicialista. Nico. Permitime agregar algo de lo que acabamos de ver, ¿no? Sí. Porque esto es lo que hablábamos recién y trasciende a todos los sectores. Estamos escuchando un discurso en un debate que está siendo televisado y lo que escuchamos no son argumentos ni siquiera del proyecto que se está tratando de votar. Lo hablábamos recién fuera de cámara, ¿no? Con Escuchando nuestros directamente invitados. internas y si a usted le ayudamos, ¿por qué no ayudó? El trato son cuestiones que deben ser muy importantes Sí. para el funcionamiento institucional del reglamento, fuera del debate. Estamos viendo un debate, tiene exactamente. tiempo para hablar y estamos escuchando cualquier cosa menos el proyecto que está interesando a todos los que estamos viendo el debate. Exactamente, que somos muchos, por cierto, que somos muchos y que estamos interesados. Quiero abrir el juego a la mesa para consultarlos sobre una cuestión que yo entiendo que era un debate que estaba zanjado en nuestro país, o por lo menos lo entiendo así. Yo lo escuchaba al senador Urtubey y la verdad me dio bastante vergüenza escuchar lo que dijo sobre el tema de las violaciones. No sé qué les pasó a ustedes, quiero escucharlos a los cuatro sobre este punto. Bueno, como madre a mí realmente me dio bronca, me dio pena que todavía estemos hablando de estas cosas, justamente con las situaciones que planteábamos hoy, que nos suceden en nuestra provincia, en el interior profundo de nuestro país, y donde realmente necesitamos difundir y darle herramientas a la mujer, sobre todo, que siempre es la débil en esto, y me parece que es vergonzoso que un representante hable en esos términos. Diputado, como hombre, ¿qué le pasó con lo que dijo el senador Urtubey? Digo, independientemente de la argumentación, digamos, que tenía que ver con el voto final del senador, No. digo, esta cuestión sobre las violaciones en concreto. No, obviamente acuerdo absolutamente con Lorena, no tiene mucha explicación. Creo que el que debería dar alguna explicación de lo que dijo, no sé para qué lo pueda explicar, porque realmente, pero inclusive yo lo estuve viendo, él bajó a explicar en un momento, Sí. volvió, pidieron, No ayudó mucho la explicación. y la explicación fue creo que más confusa todavía que la primera parte, por eso yo o sea, obviamente estoy absolutamente de acuerdo con Lorena, en contra de lo que acaba de decir, pero supongo que tendrá otra explicación. Quiero suponer y espero por una cuestión de lógica. Una de las cosas que se vio en la diferencia entre el debate en diputados y en Senado es la diferencia real, porque en el Senado la proporción de los legisladores va repartido por las provincias. Ahí se empezó a notar realmente la diferencia de criterios en las distintas provincias, y la otra grieta que me parece que surgió con este debate es nuevamente grandes urbes, el interior profundo del país, y que se notó muchísimo, y uno se pregunta si hay retorno de esos planteos o si esto contribuye aún más a la pelea histórica del puerto contra el interior. Yo creo que las utopías, las posiciones maniqueas le han hecho mucho daño a este país.
Y en esto también están haciendo mucho daño. Porque que yo difiera con la señora no significa que nosotros no podamos buscar un punto de encuentro. Yo creo que está bien que disentir, pero también está bien disentir si uno trata de buscar, digamos, un consenso al problema que hoy hay. Nosotros tenemos que pensar, digo, como políticos, en solucionarle los problemas a la gente, en verla a la política como una verdadera herramienta de transformación. Aquí no se trata de blanco y negro, aquí no se trata de vida o muerte, ninguno está a favor de la muerte. Aquí se trata de que todos queremos cuidarnos. Me parece sí que no hay que recurrir a los fundamentalismos, me parece sí que no hay que recurrir a posiciones extremas, porque eso divide aún más y son posiciones... ¿Más Ya extremo termino. que el aborto? ¿Cómo? Más extremo que el aborto frente a una situación de salud pública, como le dicen ustedes, me hace ruido. ¿Cómo le dicen? ¿Te parece que es como le decimos? Y para mí la Que haya salud- manifestaciones, que hayan más de 3.000 mujeres en la calle, que se mueran. Mira, doy un dato. Desde que terminó en diputados... Mueren de hambre. ¿Cómo? Hay miles de causas por Yo las creo que que se mueren. las provincias... Termino un segundo. Sí. Desde que se terminó en diputados hasta que ingresó al Senado, se conocieron 4 muertes de abortos clandestinos. Hoy la vida de esas mujeres nadie las recupera. Nadie va a hablar No, de pero ellas. eso está claro. Todo se va a olvidar. ¿Qué hicieron hoy los senadores y las senadoras de la Nación, para mi gusto? Hoy dejaron las cosas como están. Hoy no hicieron una... Si vos me decís Igual que con la desnutrición. otra posición tenía Tal una cual. propuesta Igual que con válida... desnutrición. Ya termino. Una propuesta Bueno, válida. Pero hacelo. Una propuesta responsable, pero no la hubo. Dijeron no. Entonces el Frente a estado esto de que- cosas quedó perdón, como frente a está. esto que plantea nuestra invitada, digo, ¿había otras propuestas alternativas a decir que no? Digo, y yo insisto con esto, siempre me parece que lo Perdón, bueno es que, yo que lo se dije de entrada, pueda... para mí tuvo poco tiempo. Segundo, Pero fueron tiene- dos... ¿Había propuesta es de o no? muchos años esta discusión. Digamos, no es el primer fracaso que tiene una iniciativa de estas características, una ley de estas Está características. bien, indudablemente. ¿Había propuesta o no? Tenemos Perdón, que vamos a preguntarla. escucharle al diputado que quiero Acá escuchar. hubo una persona que se especializa en opinión pública, donde dice que la mayoría no lo quiere. Igualmente, Convengamos que los igualmente derechos no no se se pueden trata de... arrancar. Los derechos no deberían plebiscitarse, ¿no? Claro, Porque pero además- corremos el riesgo de encontrarnos con Pero ¿cómo lo hacemos entonces? peores consecuencias. a Lo veces. llevamos al recinto, entonces ganan en diputados, pierden en senadores, y seguimos insistiendo. Entonces, me parece bien, charlémoslo, lleguemos a un Hay acuerdo. veces Ahora, que no se deben cuando tomar hay dos solamente en cuestión de posiciones números. muy enfrentadas, porque según ellas no son fundamentalismos, y yo creo que sí, porque quitarle la vida o privar de la vida a un chico sin ninguna excusa. chico hasta, ¿Cómo evitás el aborto? Ah, sí, perdón, estoy hablando. Sí, A es un 14 chico. años, El para mí es un embarazo, chico, es que hay por eso vida. tenemos... ¿Cómo pero, a lo ver, evitas? A ver, Lorena, ¿cómo evitas el aborto? a ver, la Lorena, gente me que para que dice, termino. mi cuerpo es mío, y vos decías, el Estado no puede decidir sobre mí. No, no dije eso. nadie- No, no. disparate. Dije vos que teníamos... dijiste- No yo- dije yo sobre mí. pregunto A ver, Dije a ver, que de a uno, teníamos de a que uno. darnos ir al déjeme- Estado que queríamos. por favor, de a uno, por expresar favor. mi idea. De a uno, La por favor. mujer que no puede elegir es la que fue violada o abusada. Todas las demás pueden elegir. Y es una Con consecuencia de algo que información hicieron antes. pueden elegir. Ningún y mi método es derecho, 100% efectivo. y mi Ningún derecho y mi método, libertad, por más que y mi sea lo más derecho y mi responsable. libertad de elección termina donde empieza el del otro. Y el otro, dentro de mi panza, desde el primer día de la concepción, tiene vida. Entonces, mi Ningún derecho y mi método es libertad, 100% seguro. mi derecho y mi Pero eso no libertad es- termina donde empieza el derecho y el del otro. estoy Entonces yo de- no puedo... perdón. Para ser tan egoísta de pensar en mí cuando no pensé antes, cuando sí tuve tiempo de pensar. Entonces y de la elegir, castigamos y de que elegir. sea, No, 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 y no, la no, castigamos. no, no, me perdón, estoy perdón, perdón. autoflagelando, No, no me es estoy responsabilidad. Perdón, autoflagelando, no nos me estamos estoy escuchando. autoflagelando ni me estoy cantando. Por favor, Tener por favor, les Tengo que pido... ser responsable. Pamela, por En la favor. vida no se puede vivir Pamela. haciendo pasos adelante y después Pamela, retroceder. tengo que cerrar y prejuzgamiento a la necesito una mujer. frase final de cada uno. Diputado, por favor. No, yo creo que toda libertad o todo derecho que uno pide viene también con una serie de responsabilidades. Entonces, tenemos que ser responsables en la sexualidad. Coincido. Hay que ser absolutamente responsables de la sexualidad, y yo lo que veía con este proyecto es que no lo era. O sea, vivimos embarazados,
todos, varones y mujeres, Muy vivimos simplista. embarazados y listo. Y otra cosa que me parece un disparate, que nunca se lo llama el hombre. El hombre, el varón, no está en ningún proyecto. Nos cierran el canal. Minuto final, frase Bueno, final para penalizamos ambos. Está para a la mujer y no responsabilizarse, estamos pero después para pasar penalizando la al varón. manutención, sí. No. Bueno, Hablemos también de la igualdad de derechos. ¿Por qué penalizamos a la mujer? ¿Que nosotras nos embarazamos de quién? ¿Por qué no hablamos de la igualdad de derechos? ¿Por qué no hablamos de la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres? Bueno, pero Hoy entonces se está quiere la igualdad Pamela, de no derechos. tengo más tiempo para el pero a debate, ver, no el tengo hombre no tiempo. puede Para, decidir no tengo si más quiere tiempo, continuar Pamela. con la vida de ese hijo que es de él. Pamela, Hoy estamos estamos a favor de los criminalizando a la Decimos que mujer. nos pase la mantención, porque si Bueno. el hombre se borra después... Lo lamento. Bueno, nos Pamela. vamos. Hasta mañana. Me encantaría que Me hubieran quedé tenido la sin- frase final, pero bueno, no se pudo. Gracias. Hasta mañana.